Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos esta mañana para poder estudiar tu palabra. Pedimos tu guía y tu bendición. Oramos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, muy buenos días. Proverbios capítulo 22, por favor. Como usted puede ver en su boletín, el tema del mensaje, Dios, familia y dinero. Y la verdad es que si en estas áreas fundamentales un creyente no está viviendo bajo los principios bíblicos, en verdad la vida de la familia, la vida de la persona será afectada grandemente. Por supuesto, la primera prioridad tiene que ver con Dios. Y por eso en el versículo 5 empezamos observando nuestra relación con Dios y observamos a una persona que está lejos de Dios. El pasaje dice: espinos y lazos hay en el camino del perverso. El que guarda su alma se alejará de ellos. Recuerde, en nuestra vida, los problemas y las dificultades son parte de la vida, es muy normal. En algunos casos, muchos más problemas, en otros no tanto. Pero la vida se caracteriza porque enfrentamos problemas y dificultades. Pero aquí el texto nos dice que espinos y lazos hay en el camino del perverso. Aquella persona que toma la decisión de vivir en pecado, añadirá a su vida y añadirá a sus problemas espinos y lazos. La palabra espino describe problemas que no nos dejan superar, que llegan a producir estancamiento. La palabra lazos hace referencia a la trampa que se utilizaba para un animal, para que este animal pueda ser matado, pueda ser atrapado, pueda ser estancado, y obviamente era un impedimento para que éste avance. ¿No será que algunos de los problemas y dificultades que usted y yo estamos enfrentando son el resultado de vivir alejado de Dios? De escoger un camino distinto, un camino diferente del que la palabra de Dios llega a mostrarnos. ¿Sabe? Cuando uno se aleja de Dios, las amistades y la compañía que podemos tener también cambia. Porque usualmente cuando uno se aleja de Dios, buscará amigos que también estén lejos de Dios, que también no les interesen las cosas espirituales. Es interesante que el verso 10 nos dice a nosotros: echa fuera al escarnecedor y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. Aquí nos habla de una intolerancia. Echa fuera. No dice soporta, negocia, no use esas palabras. Echa fuera. Es un verbo que está en imperativo y está conjugado para que ese verbo en el versículo tenga el énfasis principal. Así es que las relaciones de personas pecaminosas, de personas escarnecedoras, y la palabra escarnecedor significa una persona que no le interesa lo espiritual, que se burla de lo espiritual, que no pone como prioridad las cosas espirituales, y ese tipo de personas pueden ser una influencia tremenda en la vida de un creyente y pueden llevarle a alejarse de Dios. El versículo 8 nos dice: el que sembrare iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El que siembra iniquidad cosecha iniquidad. Es una regla de la agricultura. Si siembro papas, no puedo esperar que salgan naranjas. No funciona así. Si siembro papas, saldrán papas. Si siembro iniquidad, saldrá iniquidad. Así es que aquella persona que escoge vivir en pecado, aquella persona que decide alejarse de Dios, aquella persona que ha escogido esa manera de vivir, tarde o temprano llegará a cosechar el resultado de sus decisiones. Hermano, la vida de un creyente que se aleja del Señor estará caracterizada por espinos y lazos. La vida no va a ser mejor.
La vida no va a ser mejor si el creyente toma la decisión de alejarse de su Señor. El versículo 3 nos dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Necesitamos llegar a ser prudentes, a ser avisados cada vez que vemos tentaciones y vemos pecado. No debemos acercarnos tanto que caigamos en esas tentaciones. Debemos alejarnos del mal. La persona sabia se caracteriza porque observa el mal y se esconde. El simple, el inmaduro, de edad o espiritual, llega a observar el pecado, juguetea con él. Y la verdad es que lo que llega a suceder es que pasa y recibe el daño y cae en el pecado. ¿Estás lejos de Dios? Si hoy tienes que evaluar tu vida espiritual delante de Dios, ¿estás lejos de Él o estás cerca? ¿Sabe? La decisión de un creyente puede llegar a ser apartarse de Dios. Pero el texto nos enseña una segunda opción. Nos habla acerca de estar cerca de Dios y el versículo 11 enfatiza ese hecho. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios tendrá la amistad del Rey. El que ama la limpieza de corazón. Juan capítulo 13 nos enseña que la limpieza de corazón la obtenemos primeramente cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador personal. La Biblia nos enseña en el Salmo 51 que ya siendo cristianos, el creyente debe llegar a limpiar su vida para tener limpieza de corazón. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Así es que aquí tenemos un personaje que ama la limpieza de corazón. No es una persona que hoy amaneció con ganas de leer la Biblia, hoy amaneció espiritual y hoy sí se porta bien y hoy sí obedece al Señor. No habla de un arranque de espiritualidad donde en este momento sí voy a estar bien con el Señor. La palabra amar la limpieza de corazón describe a una persona que su estilo de vida, en medio de sus imperfecciones y en medio de la naturaleza humana que nos caracteriza a nosotros, hay una tendencia clara que yo deseo escoger la limpieza de corazón, la santidad en mi vida, un caminar cercano a Dios. ¿Te das cuenta? La Biblia menciona dos opciones: o estoy alejado de Dios o estoy cerca de Dios. Si tú y yo nos evaluamos en cuál de las opciones, con cuál de las dos nos identificamos, no trates de decir más o menos. Más o menos es la excusa del mediocre. O estoy bien o estoy mal con Dios, o estoy lejos de Dios o estoy cerca de Dios. Y Proverbios 22 nos muestra lo desastroso que es alejarse del Señor. Espinos y lazos vendrán a tu vida. Si siembras iniquidad, cosecharás iniquidad. La vida en pecado, la vida alejada del Señor, el pecado puede traer ciertos rasgos temporales de satisfacción, pero finalmente el caminar en pecado traerá consecuencias graves para esa persona y para la gente que está a su alrededor. El caminar cerca de Dios implica una decisión reflexiva y una decisión consciente de llegar a amar la limpieza de corazón. Por supuesto, para aquel que escoge la cercanía con Dios, habrá consecuencias como hay consecuencias para aquel que ha escogido alejarse de Él. El versículo 12 nos dice: los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Los ojos de Jehová velan.
La palabra velar está sacada de ese escenario donde las ciudades tenían muros altos, rodeando a través de esos muros para proteger la ciudad. De trecho en trecho había unas torres de vigilancia y el vigía estaba ahí velando, cuidando, protegiendo, observando que enemigos no se acerquen para hacer daño a la ciudad. Y así como el vigía estaba atento para proteger la seguridad de la ciudad, los ojos de Jehová velan por la ciencia, por el conocimiento de Dios. Dios protege, Dios cuida la sana doctrina. En una sociedad donde aún la palabra de Dios ha llegado a pervertirse en la enseñanza de personas, donde personas pueden usar la Biblia y pueden usar la religión para transmitir mala doctrina, qué bueno es saber que Dios vela, Dios protege su conocimiento y protege a aquel que cuida la sana doctrina. Así es que el primer resultado de vivir cerca de Dios es la protección de Él. El versículo 4 continúa diciéndonos: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Observa cuál es el salario, cuál es el pago para aquella persona que ha escogido la humildad y el temor de Jehová. Para aquel que ha escogido vivir cerca de Dios, su remuneración será riquezas, honra y vida. El énfasis de la palabra riquezas no es la riqueza física. El énfasis es la riqueza que no se compra con dinero. El gozo, la paz, la satisfacción de una familia saludable no se compra con plata. La honra tiene que ver con reputación, tener un buen testimonio, ser ejemplar. Y la vida tiene que ver con una calidad de vida distinta, la vida abundante. Y sabes, hay buenos resultados. Hay grandes resultados. La remuneración de aquel que escoge la humildad y el temor de Jehová es riquezas, honra y vida. Así es que como hay resultados negativos para aquel que escoge alejarse del Señor, también para aquel que escoge acercarse a Dios, también llegará a experimentar bendiciones en su vida. Nuestra relación con Dios, la primera y la más importante área en la vida de un creyente. Pero sabes, Proverbios 22 nos habla también de la familia. Y el versículo 6 nos muestra a nosotros el rol que el papá debe cumplir. El texto dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Es un versículo muy conocido, muy memorizado y a veces no entendido en la exactitud como debería ser. La instrucción en la Biblia es una responsabilidad del papá, no de la mamá. Así es que si en la casa el papá no está instruyendo a sus hijos, no está cumpliendo el rol que Dios ha designado para ese papá. Las madres pueden hacer un trabajo estupendo y pueden ser un buen elemento en este equipo al instruir a los hijos. Pero la Biblia deja muy en claro que es responsabilidad de nosotros los papás la instrucción. Así es que, papá, es nuestra responsabilidad, es nuestra tarea instruir. La Biblia usa la palabra instrucción para referirse no a la tarea intelectual, no a la lista de reglas que puedo transmitir a mis hijos, sino la palabra instruir tiene el componente de que primero el papá
va a aplicar esos conceptos a su vida personal y con la autoridad que da el ejemplo va a llegar a transmitir la palabra de Dios a sus hijos. Deuteronomio 6, los 3 primeros versículos enfatizan ese concepto. No instruyo a mis hijos si no soy una persona que vivo acorde a esas instrucciones. No puedo enseñar a mi hijo a no mentir si yo soy mentiroso. No puedo enseñarle a mi hijo lo importante que es leer la Biblia y orar e ir a la iglesia si eso no es parte de mi vida personal. No le puedo enseñar los valores de la honestidad, la puntualidad, si yo no llego a tener esos valores en mi vida personal. Así es que, papá, esa es la tarea, instruir. El versículo 15 nos habla de una faceta específica de la instrucción y nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Un elemento en la instrucción, en la disciplina, en la enseñanza, llega a ser el castigo. Aquí se enfatiza el castigo físico. El texto nos dice: la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Papá, cuando tú observas en tu hijo rebeldía abierta hacia tu autoridad, el versículo no dice siéntate y razona con tu hijo. No dice siéntate y conversa con él. No dice siéntate y negocia con él. Y no tiene nada de malo conversar, hablar y negociar. Pero cuando hay rebeldía abierta de parte del hijo, la vara de la corrección la alejará de él. Esa es la manera de hacerlo. No importa que tu hijo es grande. No importa que tu hijo es más alto que ti. No importa si tu hijo está de acuerdo o no. En la instrucción, en el ejemplo que les damos a ellos, en ese transmitir los conceptos de la palabra de Dios para que ellos vivan de esa forma, si llega a existir rebeldía, la única alternativa es la vara de la corrección. Porque solo la vara de la corrección la alejará de él. Papá, este es el esquema que tú estás utilizando en tu hogar. Hay una instrucción de los conceptos bíblicos hacia la vida de tus hijos. Tú y yo estamos viviendo lo que enseñamos. Tú y yo estamos compartiendo el ejemplo de cómo se debe vivir. Estamos disciplinándoles a ellos, estamos castigándoles a ellos cuando se salen del rumbo. Papá, este es el rol que Dios ha encargado en nuestras manos. Esta es la tarea. Pero sabes, el versículo dice: instruye al niño. Y aquí hay un énfasis de cuál es el momento, cuál es el mejor momento para llegar a instruir al niño en los caminos correctos. Cuando éste es niño. Esa es la mejor etapa. Debemos seguir instruyendo y enseñando a nuestros hijos cuando ya llegan a ser adolescentes y jóvenes y ya son grandes. Pero un momento esencial en la vida de nuestros hijos llega a ser esa época de la niñez. Cuando son niños, ese es el momento más oportuno que debemos usar para instruir a los hijos. La instrucción del padre producirá una marca imborrable en la vida de este niño. ¿Sabes? El versículo 6 enfatiza la realidad de que debemos instruir al niño en su camino. Interesante esa frase, su camino. Instruir al niño en su camino. No en el tuyo, papá, en el de él.
No vivas a través de tus hijos. Instruye a tu hijo en el camino de él. Conócelo también para reconocer esas fortalezas y esas debilidades que tu hijo va a tener, porque la instrucción va a ser la misma. Los conceptos de la palabra de Dios no van a cambiar, va a ser la misma instrucción, pero no podemos negar la realidad de que cada niño es diferente. Así es que la aplicación de esa instrucción debe ser hecha en la realidad de ese hijo, tomando en cuenta sus fortalezas y tomando en cuenta sus debilidades. No debemos ser blandos porque tienen ciertas debilidades. Debemos reconocer que cada niño es diferente, y porque es diferente, yo debo observar esas diferencias, las fortalezas y las debilidades, y tomar los principios de la palabra de Dios, instruirles y ayudarles a que se pueda promover esas fortalezas y pueda tener cuidado en la vida de ese hijo cuando tiene debilidades. Si tiene alguna debilidad tu hijo, si tiene alguna tendencia desde pequeñito, tú y yo debemos reforzar esas áreas para que no sean un problema gigantesco cuando ya sean grandes. Al final del versículo 6 dice: y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Observa el resultado. La parte que a nosotros los padres nos corresponde es instruir al hijo, es aprovechar esos primeros años de la niñez, es llegar a ser ejemplo y testimonio ante ellos de esta labor, de este trabajo que como papás tenemos. Y el resultado es que cuando ellos sean viejos no se apartarán de él. Ahora recuerda que este es un resultado, que esta es una promesa condicional. Depende de lo que haga el hijo con toda esta instrucción que tú les estás dando. Así es que aquí en este resultado es condicional. Este resultado se logrará si el papá llega a instruir a su hijo. Pero si el hijo no valora esos conceptos y esa enseñanza de sus padres, él tendrá la opción de decidir y de alejarse del Señor. Así es que en este resultado necesitamos nosotros los papás cumplir con nuestro trabajo. Y necesitamos que nuestros hijos se den cuenta del valor que tiene la palabra de Dios y la instrucción en su camino, y que vivan de acuerdo a eso. Y si deciden así, podremos ver a hijos que en su juventud y en su adultez son fieles al Señor. El rol del padre, esencial e importante. Hermano, el ser cabeza de hogar es una responsabilidad grande. Nosotros hemos pensado que es hacer lo que uno quiere, pero ser cabeza de hogar es estar delante de Dios y llegar a cumplir con este rol importante en la crianza de nuestros hijos. Pero sabes, el versículo 14 nos hace mención de otra faceta importante en la vida de una persona. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Aquel contra el cual Jehová estuviere airado, caerá en ella. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Esta palabra extraña ha aparecido varias veces en Proverbios y la hemos utilizado. Se refiere a una persona infiel. Debemos darnos cuenta que es el papá que está instruyendo a su hijo varón
para que tenga cuidado en esta área de lo sexual. Así es que este no es un problema solo de hombres. Este es un problema común. Pero sí hay un énfasis especial para nosotros los hombres. Fosa profunda es la boca de la mujer extraña. Varón, ¿hay santidad en tu vida? ¿Qué cosas estás viendo en internet? ¿Qué páginas frecuentas? ¿Has caído en la fosa profunda de la pornografía? ¿Has llegado a relacionarte con el sexo opuesto de manera inapropiada? Es que uno es hombre y es así, y es coqueto y mira todo lo que puede mirar. ¿Hay santidad en tu manera de mirar? ¿Cómo tú y yo como hombres nos relacionamos con el sexo opuesto? ¿Cómo les miramos? ¿Cómo miramos a la compañera de trabajo? ¿Cómo miramos a la mujer? ¿Hay santidad en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de pensar? ¿Somos fieles a nuestra compañera? ¿Somos fieles a Dios? La infidelidad no tiene que ver solamente con el acto de tener sexo con una mujer. Empieza con lo que miro. Empieza con lo que pongo en la cabeza. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón, dice Mateo 5. Así es que, aunque es un problema de hombres y mujeres, aquí sí hay un énfasis especial para nosotros los hombres. Tengamos cuidado cómo nos relacionamos con el sexo opuesto. Tengamos cuidado de nuestros consejos y nuestra relación con las mujeres. Busquemos santidad en nuestra manera de mirar, en nuestra manera de pensar. No importa que sea típico en este mundo que el hombre siempre es infiel y en nuestra cultura se ve hasta con orgullo que el hombre sea mujeriego y sea un perro. No es compatible con la palabra. Debe haber santidad en nuestra vida. Puedes destruir tu familia. Puedes destruir tu vida. Fosa profunda. Para ti puede ser el pecado sexual. Sabes, Proverbios 22 nos hablará de una tercera área, el área financiera. Y en el versículo 1 nos dará, en este pasaje, observaremos 6 directrices en torno a las finanzas y el versículo 1 empieza dándonos la primera. De más alta estima es el buen nombre que las muchas riquezas y la buena fama, más que la plata y el oro. La reputación que se exalta acá es esa reputación que es el resultado del ejemplo en la vida de una persona. ¿Sabe? Una persona puede tener un desastre de vida, pero solo porque tiene plata puede llegar a ser importante, puede llegar a ser conocido, puede llegar a tener fama. La reputación, el testimonio del que se habla aquí no tiene que ver con el dinero, tiene que ver con lo que soy como persona, mi manera de vivir, mi ejemplo. Es lo que debe crear en mi persona una reputación adecuada y correcta. El carácter, lo que soy, debe llegar a producir un ejemplo especial en la vida de un individuo. Hermano, el ser un hombre ejemplar, el ser un creyente ejemplar,
es mucho más importante que la plata que uno puede acumular. En el verso 2 se nos dice también, el rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Jehová. Y sabes, en esas diferencias económicas que nosotros podemos hacer entre el rico y el pobre, es importante observar que Dios mira al ser humano con igualdad. Así es que esas diferencias económicas, sociales, culturales, raciales que el ser humano ha creado, Dios deja en claro que Él mira a todos con la misma importancia. ¿Tratas a otros con igualdad? ¿Tratas a otros con igualdad? ¿O no? No estamos hablando de educación. Estamos hablando de igualdad. Porque a veces podemos ser tan educados que maquillamos la educación y el buen trato que damos a otros como una barrera para mostrar que le puedo tratar bien, le puedo saludar, puedo ser cordial con esta persona, pero con este es inferior a mí. Así es que si hay discriminación, no ocultes la discriminación a través de la educación, a través del buen trato. Si en verdad considero al otro como mi igual, por supuesto voy a tratarle de manera diferente. Pero a veces es tan sutil esa discriminación que está oculta en la educación y en los buenos modales. Somos iguales delante de Dios. No debemos llegar a menospreciar a otros. No debemos llegar a menospreciar a las mujeres porque son mujeres y yo soy hombre. No debemos menospreciar al otro porque yo tengo sangre azul y el otro no. Igualdad. Versículo 7 nos dice, el rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. Y sabes, este concepto financiero nos muestra a nosotros que aquella persona que se endeuda llega a ser esclavo de aquel que le ha prestado. El que toma prestado es siervo, es esclavo del que presta. La palabra de Dios no condena el endeudamiento. Pero la palabra de Dios sí nos dice que debemos tener mucho cuidado y debemos ser muy reflexivos a la hora de tomar decisiones en torno al endeudamiento. El endeudamiento debe ser una decisión en la que me doy tiempo para pensar y para orar al Señor y para buscar la guía del Señor para saber si debo tomar esa decisión. No dejes que un impulso, no dejes que la indisciplina en el manejo de la economía y de las tarjetas te lleve a endeudarte, porque serás esclavo de las deudas. Sabes, hay gente que ha llegado a engañarse pensando que la única manera de tener es endeudarse. Si no me endeudo, no tengo. Y hay muchos, inclusive creyentes, que están convencidos que esa es la única opción. Ten cuidado de las deudas. Te pueden esclavizar. Versículo 9 nos dice: el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Misericordia significa amor en acción. Está describiendo a una persona generosa que llega a tomar de su pan para ayudar al que menos tiene.
Y sabes, la generosidad puede ser vista como una pérdida. Si tomo cierta cantidad de dinero, si tomo $5 y le doy a alguien $5 para que pueda comer, he perdido $5. Ese no es el concepto aquí. El ojo misericordioso será bendito. La generosidad favorece a la persona que es generosa. La persona que primero gana al ser generosa es aquel que es generoso. Hay bendición cuando tú y yo tenemos un ojo misericordioso. La generosidad no es una pérdida. La generosidad es un buen negocio. Dios bendice la vida del ojo misericordioso. Y en una sociedad donde la economía está tan centrada en nosotros mismos, yo pienso para mí, la generosidad debería ser un principio que integro a mis finanzas. Versículo 13. Dice el perezoso: el león está afuera, seré muerto en la calle. Y es increíble que casi cada domingo vemos esa foto y leemos un versículo en cuanto a la pereza. Es increíble cómo Proverbios llega a mostrar de manera constante que la pereza llega a ser un problema, puede llegar a ser un vicio tan marcado en la vida de una persona que en vez de ponerse a trabajar, es perezoso. Dice el perezoso: el león está afuera. Sus pretextos llegan a ser absurdos. Su razonamiento llega a ser absurdo. Va a encontrar cualquier tipo de motivo para justificar su falta de trabajo. Va a culpar al país, a la economía, a los políticos, va a culpar a otros. Y no va a querer trabajar con diligencia y con laboriosidad. El versículo 16 nos da un sexto principio financiero. Y nos dice: el que oprime al pobre para aumentar sus ganancias, o que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Al pobre puedo oprimirle, al rico puedo darle en soborno para que apruebe un negocio o un trato. Y la opresión y el soborno me llevarán ciertamente a ser pobre. ¿Estás oprimiendo al que tiene menos? ¿Estás tratando de manera injusta a otro? ¿Estás reteniendo el sueldo o ciertos beneficios a otras personas? ¿Estás siendo injusto con personas que tienen menos? ¿Estás oprimiendo al pobre? Tarde o temprano, la consecuencia de actuar de esa forma afectará tus finanzas, afectará tu bolsillo. Pero sabes, aquí habla de el soborno. O que da al rico, ciertamente se empobrecerá. Tienes que pasar plata para que el contrato pueda llegar a cerrarse. Ese negocio en tu trabajo para poder vender ese producto, para hacer para llegar a concluir este trato, tienes que ser deshonesto para esto. ¿Piensas que el mejor negocio de tu vida es aquel en el que alteraste un poco la información o metiste un obsequio y no le llamaste soborno? Pero seguía siendo deshonesto. Y tarde o temprano esa deshonestidad afectará tu bolsillo. Ciertamente empobrecerás. ¿Es tu condición de pobre, de que no alcanza el dinero, el resultado de ser deshonesto?
Porque sabes, cuando no avanza el dinero, culpamos a otros. Es que la esposa no hace alcanzar esto, es que yo me mato trabajando y no, es que debería ganar más, es que el problema es el trabajo que tengo, si tuviera otro trabajo donde ganaría más. El problema es los políticos que no piensan en nosotros, el problema es el país y la economía, y generalmente cuando hablamos de plata es otro el culpable. Y yo me pregunto, ¿no será nuestra deshonestidad lo que ha producido un estancamiento en la parte financiera? ¿No será que cuando robamos, cuando oprimimos, cuando engañamos, cuando sobornamos, cuando le robo a Dios en mis diezmos y ofrendas, cuando soy deshonesto, ¿no será esa la razón de mi pobreza? Podemos integrar estos conceptos de la palabra de Dios y tener una relación con Dios diferente. Podemos integrar estos principios de Proverbios 22 y hacer que nuestras familias sean distintas. Podremos obedecer los principios de estos versículos y observar una diferencia en nuestra economía. Dios, la familia y el dinero. Y en esas tres áreas importantes de la vida, nuestra vida puede ser distinta si integramos estos conceptos de la palabra de Dios a nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella tenemos toda la instrucción que necesitamos. Padre, ayúdanos a que con honestidad podamos evaluar la relación que tenemos contigo. Y si hemos decidido alejarnos de ti, Señor, ayúdanos hoy a decidir acercarnos a ti. Que lleguemos a amar la limpieza de corazón, que lleguemos a amar la santidad en nuestra vida. Padre, te rogamos también porque nos ayudes a integrar estos conceptos a nuestra familia. Que nosotros los papás podamos instruir a nuestros hijos, que podamos ser ejemplo y ser testimonio ante ellos. Padre, ayúdanos a tener santidad en la manera en que miramos, en que no estemos metiendo basura, pornografía, pecado en la cabeza. Padre, te rogamos también que puedas ayudarnos en que nuestras finanzas puedan ser mejores. Ayúdanos a darnos cuenta que la reputación que viene del ejemplo es mucho más importante que la reputación que podemos obtener del dinero. Ayúdanos a tratar a otros como nuestros iguales, ayúdanos a cumplir con nuestras deudas, pero a acostumbrarnos a no vivir bajo la esclavitud que éstas generan en nosotros. Ayúdanos a tener un ojo misericordioso, a abandonar la pereza, la opresión, el soborno, la deshonestidad en el manejo de las finanzas. Yo pido tu bendición. Mientras usted sigue orando, por favor. Puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si ese es su caso y usted dice, pastor, yo quisiera que usted ore por mí. Mientras los demás tienen sus ojos cerrados, si usted viene por primera vez, puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo, ore por mí, pastor. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre, te rogamos que nos ayudes a vivir en santidad. Ayúdanos, Señor, a hacer hoy delante de tu altar un compromiso de vivir en santidad.
Ayúdanos a hacer un pacto de hombres y de mujeres que de veras quieren agradarte. Ayúdanos a tener manos limpias, corazón puro delante de ti. Ayúdanos a cuidar nuestras manos, a cuidar nuestro corazón, a alejarnos de lo malo, a alejarnos de lo vano. Ayúdanos a vivir como a ti te agrada, en nuestra relación contigo, en nuestra relación familiar y en nuestras finanzas. Pedimos tu bendición. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Vamos a decir, hacemos hoy. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti. Decimos una vez más, hacemos hoy, hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Dígale, con manos limpias, corazón puro para ti. Dígale, cuidaré mis ojos. Dígale, cuidaré mis manos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, todo lo vano, de todo lo vano. No te quiero fallar jamás. Digámosle, cuidaré mis ojos una vez más. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón. De todo lo malo, de todo lo malo, de todo lo vano, de todo lo vano. No le queremos fallar. No te quiero fallar jamás. Dígale, no te quiero fallar jamás. No te quiero fallar jamás. Una vez más. No te quiero